Escucha esto. La historia que estás a punto de oír no es un mito, no es un cuento inventado para inspirar. Es una historia real, documentada, y confirmada por testigos que estuvieron allí. Habla de un hombre que dividió la historia en dos, que caminó entre nosotros, que tocó a los enfermos y sanó con solo una palabra, que calmó tormentas con una orden, y que se atrevió a decir que era el Hijo de Dios. Pero no fue su poder lo que más impactó, sino que decidió entregar su vida, por ti. Hoy, mientras escuchas cada palabra, puede que descubras algo que nunca te contaron, algo que podría cambiar el rumbo de tu eternidad. Así que, no te muevas. Porque lo que vas a escuchar, puede ser el mensaje más importante que oirás en toda tu vida. El encuentro que cambia la eternidad. Imagina por un momento que caminas por un sendero polvoriento, bajo el sol ardiente de Galilea. El aire está cargado de murmullos, de expectativas, de una esperanza que late fuerte en los corazones. No hay redes sociales, no hay cámaras, pero la noticia corre como fuego entre el pueblo. Un hombre está haciendo milagros, un hombre que habla como nadie jamás habló, un hombre que dice que el reino de Dios está cerca. Su nombre es Jesús. No es un rey con corona de oro, ni un general con ejércitos. Viste una túnica sencilla, sus sandalias están gastadas, y sus manos, son las manos de un carpintero. Pero cuando él habla, algo dentro de ti tiembla. ¿Por qué? Porque sus palabras tienen el poder de sanar heridas invisibles, de romper cadenas que no se ven, y de despertar algo que parecía muerto en el corazón. Desde el primer momento, Jesús no solo enseñó, él vivió lo que enseñaba. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, lo dice así. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Piénsalo. Dios mismo, caminando entre los hombres. El creador de todo el universo, respirando el mismo aire que tú respiras. ¿Puedes imaginarlo? No vino con truenos ni relámpagos, vino como un niño, en un humilde pesebre, para que nadie tuviera miedo de acercarse. La gente comenzó a seguirle. Algunos por curiosidad, otros porque habían oído que podía sanar, y unos pocos, porque sentían que en él estaba la vida misma. Y así comenzó un viaje que cambiaría la historia para siempre. En Mateo, capítulo 4, versículos 23 y 24, encontramos uno de los primeros resúmenes de su ministerio. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La escena era impresionante, ciegos que abrían los ojos, cojos que dejaban sus muletas y corrían, leprosos que volvían a abrazar a sus familias. Pero, ¿sabes qué era lo más impactante? No solo sanaba cuerpos, sanaba almas. Una vez, un hombre paralítico fue llevado por sus amigos hasta donde estaba Jesús. No podían entrar por la puerta porque había demasiada gente, así que abrieron un hueco en el techo y lo bajaron en su camilla. Jesús lo miró, y antes de decir levántate y anda, dijo algo mucho más profundo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2 versículo 5. Eso escandalizó a los líderes religiosos, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y ahí estaba la clave. Jesús no solo venía a aliviar el dolor del momento, venía a restaurar lo más roto y lo más oculto del ser humano, el alma. A lo largo de su ministerio, Jesús se acercó a los que la sociedad rechazaba, las mujeres despreciadas, los cobradores de impuestos odiados, los pecadores que todos señalaban. En Lucas capítulo 19, versículo 10, él mismo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso, incluye a cada uno de nosotros. Imagínate sentado en esa multitud, escuchando su voz que cuenta parábolas. Historias tan simples y tan profundas que se quedan grabadas para siempre. Te habla del hijo pródigo, de la oveja perdida, de un sembrador que arroja semillas. Y tú entiendes que Dios no es un juez distante esperando castigarte, sino un padre que corre hacia ti cuando vuelves a casa. Pero no todo el mundo estaba feliz con su mensaje. Los poderosos comenzaban a sentirse amenazados, porque Jesús no buscaba el poder político, pero sí desafiaba las estructuras injustas. Sus palabras eran luz, y la luz siempre incomoda a las tinieblas. Lo que pocos sabían, es que cada paso que Jesús daba, lo acercaba a un momento que cambiaría la eternidad. El camino hacia la cruz. Cuando Jesús comenzó su ministerio,
no todos entendían quién era realmente. Algunos lo veían como un profeta más, otros como un maestro sabio, pero muy pocos entendían que él era el Mesías prometido, anunciado siglos antes por los profetas. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, escrito cientos de años antes de su nacimiento, encontramos esta profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús no llegó de sorpresa. Dios había hablado de él desde el principio. Incluso el profeta Miqueas anunció el lugar exacto donde nacería. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, imagina por un momento. Jesús sabiendo desde joven que su vida no sería común. Que no había venido solo a enseñar, sino a cumplir una misión que costaría su propia vida. En Mateo capítulo 16, versículo 21, leemos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Sus discípulos no entendían. ¿Cómo podía el Mesías, el esperado Salvador, decir que iba a morir? Pedro incluso trató de impedir que Jesús hablara de eso. Pero Jesús sabía que ese era el plan de Dios desde el principio. Mientras avanzaba su ministerio, los milagros continuaban. Multitudes se reunían, pero también crecía la oposición. Los líderes religiosos veían cómo el pueblo comenzaba a creer más en él que en sus tradiciones. Y entonces, la tensión aumentó. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Jesús resucitó a Lázaro. En Juan capítulo 11, versículos 43 y 44, leemos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, y dejadle ir. Ese milagro fue tan grande que muchos creyeron en él, pero los fariseos decidieron que ya no podían permitir que siguiera. En Juan capítulo 11, versículos 53 y 54 dice. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Y así, comenzó el camino hacia la cruz. Jesús sabía que se acercaba la hora. En Mateo capítulo 26, versículo 2, les dijo a sus discípulos. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Antes de ese momento, tuvo una última cena con ellos. No era una cena cualquiera. Era una despedida, pero también una enseñanza que quedaría grabada para siempre. Tomó el pan, lo partió y dijo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo capítulo 26 versículo 26. Luego tomó la copa y dijo. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26 versículos del 27 al 28. Esa noche, Jesús hizo algo que dejó a todos en silencio. Tomó una toalla, se ciñó la cintura y lavó los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13 versículo 5. El Maestro, el Hijo de Dios, haciendo el trabajo del más humilde de los siervos. Y les dijo. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13 versículo 15. Pero mientras les hablaba de amor y servicio, uno de ellos ya había decidido traicionarle. Judas Iscariote había hecho un trato con los sacerdotes, 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Allí, bajo la sombra de los olivos, oró con una angustia tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas capítulo 22, versículo 44 lo describe así. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mientras oraba, sus discípulos dormían, y Judas se acercaba con una multitud armada. El beso de un amigo, convertido en señal de traición. Y así, Jesús fue arrestado. Comenzaba la noche más oscura que el mundo jamás había visto. La pasión y la crucifixión. La noche en el huerto de Getsemaní había terminado. Las antorchas iluminaban los rostros tensos de los soldados y de los líderes religiosos. En medio de la multitud, Jesús permanecía en calma, como un cordero que sabe que va al sacrificio. Lo llevaron primero ante Anás,
luego a Caifás, el sumo sacerdote. Allí comenzaron un juicio falso, con testigos que mentían y se contradecían. Pero en todo momento, Jesús permaneció en silencio. Mateo capítulo 26, versículo 63, lo dice así. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió con palabras que sellaron su destino. Tú lo has dicho. Mateo capítulo 26 versículo 64. Afuera, Pedro, su amigo, el que prometió jamás abandonarlo, lo negaba 3 veces antes de que cantara el gallo, tal como Jesús le había anunciado. Lucas capítulo 22, versículo 61, nos muestra un momento que rompe el corazón. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y saliendo fuera, lloró amargamente. De allí, lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano. Pilato sabía que Jesús era inocente. Lo dijo claramente en Juan capítulo 18, versículo 38. Yo no hallo en él ningún delito. Pero la presión de la multitud, la manipulación de los líderes y el miedo político, pesaron más que la justicia. Pilato intentó ofrecer la liberación de Jesús en la tradición de la Pascua, pero el pueblo eligió a Barrabás, un criminal. Y entonces, pronunció la sentencia. Lo azotaron. No con simples golpes, sino con látigos romanos hechos de cuero, con trozos de hueso y metal que desgarraban la carne. Isaías, siglos antes, ya lo había profetizado en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Le colocaron una corona de espinas, espinas largas, clavadas en su frente, mientras los soldados se burlaban diciendo, «Salve, Rey de los judíos». Lo vistieron con un manto púrpura y lo golpeaban en la cabeza con una vara. El Hijo de Dios, humillado como el peor de los criminales. Luego le hicieron cargar su cruz. El madero áspero y pesado sobre sus hombros heridos. El camino hacia el Gólgota estaba lleno de gente que miraba, algunos llorando, otros insultando. En Lucas capítulo 23, versículo 28, Jesús, incluso en su dolor, se volvió hacia las mujeres que lloraban por él y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Al llegar al lugar llamado Calvario, lo tendieron sobre la cruz. Martillazos retumbaron en el aire, clavos atravesaron sus manos y pies. El dolor físico era insoportable, pero el peso espiritual era aún mayor. En ese momento, Jesús no solo estaba sufriendo físicamente, estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. El apóstol Pablo lo explica en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Colgaron la cruz y el cielo comenzó a oscurecerse. Durante 3 horas, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. Jesús, con voz fuerte, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27 versículo 46. En ese instante, él estaba experimentando la separación que el pecado produce entre el hombre y Dios, para que tú y yo nunca tengamos que vivirla. Luego, sabiendo que todo estaba cumplido, pronunció sus últimas palabras. Consumado es, Juan capítulo 19 versículo 30. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. La tierra tembló. Las rocas se partieron. El velo del templo, ese que separaba al pueblo de la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo. Era el anuncio divino, el camino hacia Dios estaba abierto para siempre. Un centurión romano, testigo de todo, dijo en Mateo capítulo 27, versículo 54. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesús había muerto, pero la historia no terminaba allí. La resurrección y la victoria final. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz con cuidado. José de Arimatea, un hombre rico y discípulo secreto de Jesús, pidió permiso para darle sepultura. Lo envolvieron en lino limpio y lo colocaron en una tumba nueva, excavada en la roca. Rodaron una gran piedra para cerrar la entrada, y el silencio llenó el lugar. Los líderes religiosos, temiendo que sus discípulos intentaran robar el cuerpo, pidieron a Pilato que pusiera guardias y sellara la tumba. El enemigo creía que todo había terminado. El infierno pensaba que había ganado. El cielo guardaba silencio. Pero Dios no había dicho su última palabra. El primer día de la semana, muy temprano en la mañana,
un grupo de mujeres fue a la tumba llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo. Entre ellas estaba María Magdalena. Mateo capítulo 28, versículos 2 al 4 describe lo que ocurrió. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El ángel habló con voz firme. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, Mateo capítulo 28 versículos del 5 al 6. María Magdalena corrió a dar la noticia a los discípulos. Pero mientras caminaba, Jesús mismo se le apareció. Juan capítulo 20, versículos 15 y 16 cuenta el encuentro. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni. ¿Qué quiere decir, maestro? Punto. El maestro estaba vivo. La muerte había sido derrotada. El pecado había perdido su poder. Durante 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y a muchos otros. Caminó, habló, comió con ellos. Les mostró sus manos y su costado para que no hubiera dudas. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, el apóstol Pablo dice que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y antes de ascender al cielo, les dio una misión. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 28 versículo 19. Su ascensión no fue un adiós, fue una promesa. En Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, Jesús dijo, En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La resurrección no es solo un evento del pasado. Es una victoria eterna que sigue cambiando vidas hoy. Significa que no importa cuán rota esté tu vida, no importa cuán oscuro sea tu valle, no importa cuán fuerte parezca la cadena que te ata, en Jesús hay vida, libertad y esperanza. El apóstol Pablo lo resumió en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús vive. Y porque Él vive, tú puedes tener un nuevo comienzo. El llamado personal. Tal vez has escuchado muchas veces que Jesús murió por ti, pero nunca lo sentiste real. Hoy, no te hablo de un Cristo distante en un cuadro, sino de un Jesús vivo, que conoce tu voz, que sabe lo que pasaste, que entiende el peso que llevas cada día. Quizá hubo momentos en tu vida donde pensaste, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y aunque no lo viste, Él estaba ahí, en cada lágrima, en cada noche en la que te acostaste sin fuerzas. Él estuvo ahí, esperando que lo dejaras entrar. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. ¿Descanso para el alma? Sí, ese descanso que no encuentras ni durmiendo, ni viajando, ni comprando cosas, porque no es físico, es espiritual. Hoy Él te llama. No importa si has sido rechazado, olvidado o traicionado. Jesús se acercó a los que nadie quería. Se sentó con los que la sociedad despreciaba. Y a todos les dijo lo mismo, sígueme. Tal vez piensas que seguir a Jesús es imposible, que es solo para gente perfecta. Pero la Biblia está llena de personas rotas que Él restauró. Pedro, que lo negó 3 veces, se convirtió en líder de la iglesia. María Magdalena, que fue liberada de 7 demonios, fue la primera en verlo resucitado. Saulo, un perseguidor de cristianos, se transformó en Pablo, el apóstol que llevó el Evangelio al mundo. Jesús no está buscando gente perfecta. Está buscando corazones dispuestos. Y aquí viene algo importante, seguir a Jesús no significa que todo será fácil. Significa que nunca más caminarás solo. Significa que cuando la tormenta llegue, habrá alguien que pueda decirle al viento y al mar, calla, enmudece. Marcos capítulo 4 versículo 39. Tal vez hoy tienes miedo, miedo al futuro, miedo a perder, miedo a no poder.
Pero Isaías capítulo 41, versículo 10 te dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese yo que habla ahí, es el mismo Jesús que venció la muerte. Y si venció la muerte, también puede vencer lo que hoy parece imposible en tu vida. Quiero que lo pienses así. Si hoy fuera tu último día, ¿dónde estaría tu alma? Jesús murió y resucitó para que esa respuesta sea, con Él, en su presencia. Por eso, hoy mismo puedes hablarle. No necesitas un lugar especial ni palabras complicadas. Solo un corazón sincero. Puedes decirle: Señor Jesús, creo que moriste por mí. Te pido que perdones mis pecados. Entra en mi vida. Te entrego mi corazón. Desde hoy, quiero caminar contigo. No es magia. No es un ritual. Es el inicio de una relación eterna. Jesús, el Maestro que conoce el corazón. Cuando Jesús hablaba, no solo pronunciaba palabras bonitas. Él veía más allá. Él miraba el corazón. No había máscaras que pudieran engañarlo, ni apariencias que lo confundieran. Lo que otros veían por fuera, a Jesús no le impresionaba. Él miraba la verdad interna, la realidad de lo que somos. Un día, mientras enseñaba, le trajeron a un hombre paralítico acostado en una camilla. Sus amigos lo bajaron por el techo, porque la multitud impedía entrar por la puerta. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. Muchos esperaban que Jesús dijera algo como: levántate y anda de inmediato. Pero lo primero que Jesús dijo fue: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la mayor parálisis no estaba en las piernas de ese hombre, sino en su alma. Y cuando los fariseos empezaron a murmurar, pensando que solo Dios podía perdonar pecados, Jesús les preguntó: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o, levántate y anda? Y para que supieran que él tenía autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó delante de todos. Este momento reveló algo clave. Jesús no vino solo a solucionar problemas temporales, sino a darnos vida eterna. No vino solo a devolver movilidad a las piernas, sino libertad al alma. Y aquí hay algo que quizás nunca te dijeron: ese milagro fue una declaración de guerra contra el pecado. Fue un aviso de que el reino de Dios ya estaba irrumpiendo en la tierra y que nada, ni siquiera las cadenas más antiguas del alma, podían resistir su poder. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces has sentido que tu problema más grande es externo, visible, algo que todos pueden notar? Pero, en lo profundo, ¿no será que lo que más necesitas es una sanidad interna? Jesús sabe exactamente lo que hay en tu corazón, incluso lo que tú no te atreves a decir en voz alta. La creciente tensión, cuando la luz incomoda a la oscuridad. Cada palabra que Jesús pronunciaba era como un rayo de luz que atravesaba las tinieblas. Y, como suele pasar, no todos querían esa luz. Para muchos, la verdad que él hablaba era demasiado incómoda. Los líderes religiosos de la época, los fariseos y saduceos, habían convertido la fe en un negocio, en un sistema que mantenía a la gente controlada. Y ahora llegaba Jesús, desarmando sus argumentos, denunciando la hipocresía y, lo más peligroso para ellos, ganándose el corazón del pueblo. El ambiente empezó a ponerse tenso. Ya no era solo curiosidad por el nuevo predicador, ahora había espionaje, trampas en sus preguntas, reuniones secretas para planear cómo hacerlo caer. En Juan capítulo 11 versículo 53 se nos dice que, después de un milagro poderoso, cuando resucitó a Lázaro, desde aquel día acordaron matarle. Imagina eso, la respuesta de ellos ante un acto de vida, fue planear muerte. Pero Jesús no se dejó intimidar. Sabía que cada paso que daba lo acercaba a la cruz, y aún así siguió hablando con la misma autoridad y amor. Les contaba parábolas que parecían historias sencillas, pero en realidad eran flechas directas al corazón. Como cuando dijo que el reino de Dios es como un padre que recibe de vuelta a su hijo perdido, Lucas capítulo 15. Era un mensaje de gracia, y a la vez una denuncia contra los que creían que podían decidir quién merecía el perdón y quién no. La tensión llegó a tal punto que hasta sus propios discípulos empezaron a preocuparse. Maestro, los fariseos se ofendieron al oír esto. Mateo capítulo 15 versículo 12, le dijeron en una ocasión. Pero Jesús no cambió su mensaje. No estaba allí para agradar a todos, sino para cumplir la misión que el Padre le había dado. Y es aquí donde la historia se torna más intensa, porque cuando la luz brilla más fuerte, la sombra se hace más oscura.
Los enemigos de Jesús no solo querían desacreditarlo, ahora querían atraparlo de una manera que acabara con su ministerio para siempre. La traición que selló el destino. La luz de Jesús brillaba con fuerza, pero la sombra que se cernía sobre él crecía con la misma intensidad. Los líderes religiosos, desesperados por detener aquel mensaje que removía sus cimientos, comenzaron a tramar un plan en las sombras. No podían enfrentar a Jesús en público, porque la gente lo seguía y creía en él. Así que decidieron actuar con astucia, usando la traición y el engaño. Entre sus seguidores había uno llamado Judas Iscariote. Lo conocemos por la traición que cometió, pero ¿qué llevó a Judas a tomar esa decisión? ¿Era avaricia? ¿Desilusión? ¿Miedo? La Biblia no entra en detalles profundos, pero sí nos muestra que Judas aceptó 30 piezas de plata para entregar a Jesús en manos de sus enemigos. Mateo capítulo 26 versículos del 14 al 16. Imagina el peso en el corazón de Judas esa noche. El hombre que había caminado junto a Jesús, que había escuchado sus enseñanzas, que había visto milagros, ahora se acercaba a la oscuridad del pecado con un beso, la señal que entregaría al Maestro. Mientras Judas sellaba su destino, Jesús sabía lo que estaba por venir. No era una sorpresa para él. En Juan capítulo 13 versículos del 21 al 27, Jesús habla claramente de su traición y anuncia quién sería el que lo entregaría, demostrando que nada escapaba al plan perfecto de Dios. Pero aún así, ese momento fue un choque para los discípulos. ¿Cómo podían entender que uno de los suyos iba a entregar a su maestro? Pedro, lleno de confianza, incluso le preguntó a Jesús, ¿por qué no puedo yo seguirte ahora? Mi vida daré por ti. Pero Jesús ya sabía lo que pasaría. Juan capítulo 13 versículos del 36 al 38. La traición de Judas no fue un accidente, fue parte del camino que Jesús debía recorrer para cumplir la redención de la humanidad. Aunque parezca cruel, fue el acto que inició la cadena que llevaría a la cruz, finalmente, a la victoria sobre el pecado y la muerte. Esa misma noche, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró con angustia, consciente del peso que debía cargar. Lucas capítulo 22 versículos del 39 al 46. Su alma estaba tan afligida que llegó a pedir al Padre que, si era posible, le apartara ese sufrimiento, pero terminaba su oración aceptando la voluntad de Dios. La traición de Judas marcó el inicio del arresto. Los soldados llegaron con antorchas y armas, y Judas los guió directamente hasta Jesús con ese beso que jamás olvidaremos. El juicio injusto y la negación de Pedro. Después del beso que selló la traición, Jesús fue arrestado y llevado primero ante Anás y luego a Caifás, el sumo sacerdote. Allí comenzó un juicio sin justicia, lleno de acusaciones falsas y testigos que se contradecían. Mateo capítulo 26 versículos 57 l 60. Jesús guardó silencio ante muchas preguntas, porque sabía que todo formaba parte del plan divino. Cuando el sumo sacerdote le preguntó directamente si él era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús respondió con firmeza, «Tú lo has dicho». Mateo capítulo 26 versículos 63 al 64. Esta confesión fue suficiente para que los líderes religiosos lo condenaran por blasfemia, pues solo Dios podía hacer esa afirmación. Mientras tanto, Pedro, el discípulo que había prometido nunca abandonar a Jesús, enfrentaba sus propios momentos de debilidad. 3 veces negó conocerlo antes de que cantara el gallo, tal como Jesús había predicho. Lucas capítulo 22 versículos 54 al 62. La traición de Judas y la negación de Pedro marcan un contraste profundo. Uno entrega a Jesús por dinero, el otro lo niega por miedo. Ambos muestran la fragilidad humana. Después, Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, quien no encontró culpa en él. Juan capítulo 18 versículo 38. Pero la presión de la multitud y los líderes religiosos fue tan fuerte que Pilato cedió y permitió que Jesús fuera condenado a muerte. A pesar de la injusticia, Jesús aceptó la sentencia, porque sabía que debía cumplir la voluntad del Padre para salvar a la humanidad. Desde allí comenzó el camino doloroso hacia la crucifixión, cargando la cruz, enfrentando insultos y desprecios, pero con un amor tan inmenso que perdonó a sus enemigos desde la cruz. Lucas capítulo 23 versículo 34. La crucifixión y el sacrificio supremo. Jesús, ya condenado, fue llevado a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí, fue clavado en una cruz, un método de tortura cruel reservado para los criminales más despreciados. Pero Jesús no era un criminal común. Él llevaba sobre sus hombros el peso de los pecados de toda la humanidad. Isaías, siglos antes,
profetizó esta agonía en Isaías capítulo 53 versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mientras estaba en la cruz, soportó burlas, golpes, y un dolor físico insoportable. Pero también soportó el abandono espiritual, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27 versículo 46. Este grito es la expresión más profunda de lo que significó cargar con el pecado, la separación entre él y el Padre, algo que nunca antes había ocurrido. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Jesús mostró amor y perdón. Dijo al ladrón arrepentido a su lado: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 43. Y mirando a su madre, le confió el cuidado de uno de sus discípulos, demostrando que incluso en la agonía, pensaba en los demás. Juan capítulo 19 versículos 26 al 27. Finalmente, Jesús declaró: Consumado es, Juan capítulo 19 versículo 30, anunciando que su misión se había cumplido. Después de esto, entregó su espíritu y murió. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos, señalando que el acceso directo a Dios había sido abierto para todos. Un centurión romano, testigo de todo, reconoció la verdad con estas palabras: Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27 versículo 54. La sepultura y la resurrección, la victoria sobre la muerte. Tras la muerte de Jesús, su cuerpo fue entregado a José de Arimatea, un hombre rico y seguidor secreto que pidió el cuerpo para darle sepultura. Lo envolvieron en lino limpio y lo pusieron en una tumba nueva, excavada en la roca. Una gran piedra fue rodada para sellar la entrada, y guardias fueron puestos para evitar cualquier intento de robar el cuerpo. Mateo capítulo 27 versículos 57 al 66. Parecía que la historia había terminado con derrota. La muerte había vencido. La esperanza parecía muerta junto con él. Pero, en la madrugada del tercer día, algo extraordinario ocurrió. La tumba fue encontrada vacía. Un ángel descendió del cielo, removió la piedra y dijo a las mujeres que llegaron para ungir el cuerpo: No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Mateo capítulo 28 versículos 5 al 6. María Magdalena, confundida y llorando, se encontró cara a cara con Jesús vivo. Juan capítulo 20 versículos 11 al 18. Él le habló por su nombre y en ese momento, su dolor se convirtió en alegría incomparable. Durante los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y a más de 500 personas, confirmando que la muerte no pudo retenerlo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 6. Su resurrección es la prueba definitiva de que Él es el Hijo de Dios y que su sacrificio fue suficiente para pagar por los pecados de la humanidad. Esta victoria sobre la muerte cambió la historia para siempre y ofrece a todos la promesa de vida eterna. Mensaje vivo, la gran comisión y la promesa del Espíritu. Después de su resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos en Galilea, donde les dio una misión que marcaría la historia para siempre. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Él dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este mandato, conocido como la Gran Comisión, no solo es una orden para los creyentes de entonces, sino una invitación viva para todos hoy, ser parte activa de una historia que sigue escribiéndose. Pero Jesús no los dejó solos en esta tarea. Prometió enviar al Espíritu Santo, el Consolador, que guiaría, fortalecería y daría sabiduría a sus seguidores. Juan capítulo 14 versículos 16 al 17. Esta promesa sigue vigente para cada persona que decide seguirlo. No se trata solo de palabras antiguas, sino de una relación viva y personal. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8 versículo 11, recuerda que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en quienes creen, dándoles poder para vivir una vida nueva. Así que, si alguna vez te has sentido solo, débil o sin dirección, recuerda que hay un poder divino disponible para ti, un compañero que nunca te abandona. Testimonios de transformación, vidas cambiadas por Jesús. A lo largo de la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de personas cuya vida fue transformada radicalmente al encontrar a Jesús. Tomemos a Saulo de Tarso, por ejemplo.
Antes de conocer a Jesús, Saulo era un perseguidor implacable de los cristianos, dispuesto a hacer todo lo posible para detener la expansión del mensaje de amor y salvación. Pero en el camino a Damasco, tuvo un encuentro que cambió todo, Hechos capítulo 9 versículos 3 al 6. Una luz brillante lo rodeó y escuchó la voz de Jesús preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa pregunta atravesó su alma. Saulo, que luego sería conocido como Pablo, pasó de ser un enemigo de la fe a uno de sus más grandes apóstoles. Otra historia es la de María Magdalena. En el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 2, se menciona que Jesús expulsó de ella 7 demonios, liberándola de una vida de tormento y oscuridad. Ella se convirtió en una de las seguidoras más fieles y fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Estos testimonios no son solo relatos antiguos. Son ejemplos vivos que nos muestran que no importa cuán rota o perdida esté una persona, Jesús tiene el poder de transformar y renovar completamente. Y esa transformación no solo es espiritual. Cambia la manera de vivir, amar y enfrentar la vida diaria. Como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si hoy te sientes cansado, roto o sin esperanza, recuerda que el mismo Jesús que sanó a Saulo y a María puede hacer algo maravilloso en tu vida también. Vivir la nueva vida, pasos para acercarse a Jesús. Ahora que conoces la historia, el sacrificio y la victoria de Jesús, quizás te preguntes, ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo vivir esta vida nueva que Él ofrece? La buena noticia es que acercarse a Jesús no requiere perfección ni respuestas correctas. Es un paso sencillo de fe y sinceridad. Aquí te dejo 4 pasos que pueden ayudarte a comenzar. 1. Reconoce que necesitas un cambio. Admitir que no puedes hacerlo solo y que necesitas a Jesús es el primer paso. Como dice Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 2. Cree en el sacrificio de Jesús. Cree que Él murió y resucitó para darte vida eterna y perdón. Juan capítulo 3 versículo 16 nos recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. 3. Arrepiéntete y pídele perdón. El arrepentimiento es un cambio de corazón, alejándote del pecado y volviéndote hacia Dios. Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. 4. Decide seguir a Jesús todos los días. Seguir a Jesús es una decisión diaria. No significa que no tendrás problemas, pero tendrás a alguien que te guiará y fortalecerá. Lucas capítulo 9 versículo 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Además, busca leer la Biblia, orar y acercarte a una comunidad de fe que te apoye en este nuevo camino. Recuerda, esta nueva vida es un regalo de gracia, no por obras. Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9 dice claramente, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Los frutos de una vida transformada, amor, paz y propósito. Cuando decides seguir a Jesús, no solo comienzas un camino nuevo, sino que empiezas a ver cambios profundos en tu vida. La Biblia habla de estos cambios como frutos del Espíritu, que son evidencias de una transformación interior verdadera. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, encontramos estos frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagina experimentar amor en medio de la adversidad, paz que supera toda comprensión, paciencia para enfrentar las pruebas, y bondad que impacta a quienes te rodean. Esta transformación no solo te cambia a ti, sino que también mejora tus relaciones, con tu familia, amigos y comunidad. Ya no actúas por egoísmo o rencor, sino desde un lugar de compasión y perdón. Además, vivir en Jesús te da un propósito claro y sólido. En Efesios capítulo 2 versículo 10, Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estás aquí por casualidad. Dios tiene un plan para tu vida, y a medida que creces en Él, descubrirás la misión única que Él te ha dado. Seguir a Jesús significa ser luz en un mundo que a menudo está en oscuridad. Es ser esperanza para los que han perdido el rumbo, y un ejemplo vivo del amor de Dios. La promesa del regreso, esperanza en la segunda venida de Jesús. Una de las grandes esperanzas para quienes siguen a Jesús es la promesa de su regreso. Jesús mismo habló muchas veces acerca de esta verdad,
alentando a sus discípulos a mantenerse firmes y llenos de fe. En Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31, él dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este regreso no es un mito ni una leyenda. Es una promesa viva que da sentido y esperanza a nuestra existencia. Mientras tanto, nos llama a vivir en santidad, amor y servicio, sabiendo que Él volverá para restaurar toda cosa. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17, el apóstol Pablo escribe: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta promesa llena de esperanza nos anima a perseverar, aun en medio de dificultades, porque sabemos que la historia no termina aquí. Jesús volverá. Y con Él, vendrá la justicia perfecta, la paz eterna y la presencia plena de Dios entre su pueblo. Preparándonos para el regreso, vivir con la mirada en la esperanza. Pensar en el regreso de Jesús puede llenar el corazón de muchas emociones: esperanza, expectativa, pero también incertidumbre y hasta miedo. ¿Cómo será ese día? ¿Estaré preparado? ¿Qué significa realmente vivir con la mirada puesta en esa promesa? Jesús mismo nos habló con palabras claras y llenas de sabiduría para que no nos dejemos sorprender, sino que vivamos en una actitud constante de preparación espiritual y de compromiso. En Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes es una de las imágenes más poderosas que tenemos para entender esta realidad. 10 jóvenes esperan la llegada del novio, pero solo 5 llevan consigo suficiente aceite para mantener encendidas sus lámparas. Las otras 5, a pesar de tener lámparas, no están preparadas y se quedan afuera cuando llega el momento crucial. Este relato va mucho más allá de un simple consejo sobre estar listos. Nos invita a cultivar una fe viva, constante, que no se apaga ni se debilita con el paso del tiempo ni con las dificultades. El aceite es símbolo de nuestra relación profunda con Dios, alimentada por la oración, la lectura de la palabra, la comunión y la obediencia. Vivimos en un mundo que distrae y consume. La rutina, el estrés, las preocupaciones diarias pueden hacer que nuestra fe se enfríe, que las lámparas se apaguen poco a poco. Por eso Jesús nos advierte: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo capítulo 25 versículo 13. No se trata de vivir con temor a un juicio inminente, sino con una esperanza activa y una confianza profunda en aquel que nos amó primero. Esa esperanza debe transformar cada área de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras palabras, la forma en que amamos, perdonamos y servimos. El apóstol Pablo también nos exhorta a vivir con esta expectativa: así que, hermanos, estad también vosotros preparados, y cuidad en vuestra mente estar sobrios para la oración. 1 Pedro capítulo 4 versículo 7. Prepararnos no es una actividad de último momento, sino un camino diario de santidad, de crecimiento espiritual y de rendición. Pero más allá de la preparación, esta esperanza nos impulsa a vivir con propósito. Porque el regreso de Jesús no es solo un evento futuro, sino una motivación presente para hacer luz en medio de la oscuridad. En un mundo lleno de injusticias, dolor y desesperanza, somos llamados a ser testigos vivos del amor y la gracia de Dios. Esto implica valentía. Vivir con la mirada puesta en Jesús puede llevarnos a enfrentar críticas, incomprensiones e incluso persecuciones. Pero también nos garantiza una paz que el mundo no puede dar, porque sabemos que no estamos solos y que la historia tiene un final perfecto y glorioso. En 2 Pedro capítulo 3 versículos 11 al 14, se nos recuerda: Por tanto, oh amados, puesto que esperáis estas cosas, esforzaos por ser hallados por Él sin mancha y sin reprensión, en paz. Y tened por salvos que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de Dios es inmensa, pero también es una invitación a responder ahora, hoy, con un corazón dispuesto y una vida que refleje esa esperanza. Entonces, vivir con la mirada en el regreso de Jesús es vivir conscientes de que cada día cuenta, que cada acto de amor, cada momento de perdón, cada paso de fe es parte de ese camino hacia la eternidad. No esperes a mañana para comenzar a prepararte. No dejes que las distracciones apaguen tu lámpara. Cultiva hoy esa relación profunda con Jesús que te mantendrá encendida y firme.
porque cuando Él venga, no solo querrás estar listo, sino ansiarás verlo cara a cara y escuchar sus palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25 versículo 23. Esa será la recompensa de vivir con esperanza activa, con un corazón vigilante, y con la certeza de que nuestra verdadera patria está en el cielo. El llamado final, una invitación profunda a la esperanza y a la vida nueva. Querido amigo, querida amiga, si estás escuchando estas palabras, quiero que sepas que no es una casualidad. Algo en tu corazón te ha traído aquí. Tal vez estás en un momento de tu vida en que las preguntas pesan más que las respuestas, en que las dudas son más fuertes que la fe, y el cansancio más intenso que la esperanza. Déjame decirte que en medio de esa incertidumbre, en medio de esos momentos oscuros, existe una luz que nunca se apaga. Esa luz es Jesús. Él no es un personaje lejano de la historia, ni un simple nombre en un libro. Es el amor vivo, el Salvador que ha vencido la muerte para darte vida abundante. Puede que sientas que has cometido errores que te alejan de Dios, que tu pasado es demasiado pesado para ser perdonado, que tus heridas son muy profundas para sanar. Pero quiero que escuches bien esto: la gracia de Dios no tiene límites. El apóstol Pablo, que en un tiempo persiguió a los cristianos con furia, se convirtió en el mayor testigo de la transformación que Jesús puede hacer. Si Él fue perdonado y renovado, tú también puedes serlo. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 versículos 38 al 39 que nada podrá separarnos del amor de Dios. No hay obstáculo demasiado grande, ni caída demasiado profunda, ni oscuridad tan intensa que pueda apagar ese amor. Dios te ama con un amor eterno, y su deseo es restaurarte, darte paz y llenarte de esperanza. Hoy te hago un llamado a que abras tu corazón, sin reservas ni miedo. Acércate a Jesús como el amigo más fiel, como el Padre que siempre está dispuesto a perdonarte y a sostenerte. Habla con Él desde lo más profundo de tu ser, cuéntale tus dudas, tus temores, tus sueños. No importa quién seas, de dónde vengas o lo que hayas hecho. Su mano está extendida hacia ti. No tienes que limpiar tu vida primero, Él viene a limpiarla contigo, paso a paso. Y si ya has aceptado a Jesús, te invito a renovar esa relación cada día. Porque seguirlo es un camino de crecimiento, de desafíos y también de bendiciones profundas. No estarás solo nunca, porque Jesús prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 versículo 20. Quiero recordarte que vivir esta vida nueva no significa que todo será perfecto o fácil. Habrá pruebas, momentos difíciles, y a veces sentirás que no puedes más. Pero Jesús te dará la fuerza necesaria para cada batalla. Su amor es tu refugio, su espíritu tu guía y su palabra la luz en tu camino. También quiero animarte a que no guardes este mensaje solo para ti. En un mundo que a menudo se siente perdido y sin rumbo, tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita. Compartir la historia de Jesús es compartir esperanza, es dar vida. Recuerda que no estás solo en este camino. La comunidad de creyentes en todo el mundo está unida por esta misma esperanza. Nos apoyamos, oramos unos por otros, y juntos esperamos con anhelo el día glorioso en que Jesús regresará. Ese día será el momento en que todo sufrimiento terminará, cuando la muerte perderá su poder para siempre y Dios hará nuevas todas las cosas. Hasta ese momento, te invito a vivir con fe viva, con amor sincero y con la certeza de que tu vida tiene un propósito eterno. Cada acto de bondad, cada palabra de perdón, cada decisión de seguir a Jesús es parte de una historia mucho más grande que tú. Así que hoy, aquí y ahora, toma la decisión que puede cambiarlo todo. No esperes a mañana, no postergues el encuentro con la vida verdadera. Jesús está llamándote, y su invitación es para ti. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la paz, el amor y la esperanza de Jesús inunden tu vida hoy y siempre. Hemos recorrido juntos un camino que trasciende el tiempo y el espacio. Desde la llegada de Jesús en un humilde pesebre, pasando por su vida llena de enseñanzas, milagros y amor infinito, hasta su sacrificio en la cruz y la gloria de su resurrección. Esta historia no es solo un relato antiguo, es la historia más poderosa y transformadora que la humanidad haya conocido. Quizás escuchando estas palabras has sentido un latido en tu corazón, una chispa que comienza a encenderse, una semilla de esperanza que quiere crecer. Esa semilla es la obra del Espíritu Santo, que toca tu vida y despierta en ti un deseo profundo de cambio, de vida nueva, de propósito verdadero. Pero esta esperanza no está destinada a quedarse escondida dentro de ti. La verdadera fuerza de esta transformación se manifiesta cuando permites que esa luz brille a través de ti.
Cuando decides vivir con propósito y compartes esta esperanza con quienes te rodean. Piensa por un momento en el mundo en que vivimos. Un mundo donde la oscuridad parece ganar terreno cada día. El miedo, la injusticia, el odio, la desesperanza parecen dominar. Pero en medio de esta oscuridad, tú puedes ser un faro de luz. Un faro que guía a otros hacia la paz, hacia el amor verdadero, hacia la esperanza que nunca falla. No subestimes el poder que tienes en tus manos. Un gesto amable, una palabra de aliento, una oración sincera pueden cambiar el rumbo de una vida, pueden ser el punto de inflexión para alguien que está perdido, cansado o herido. El apóstol Pablo nos recuerda esta responsabilidad en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este mandato es un llamado a la valentía, a no guardar para nosotros el tesoro de la verdad, sino a compartirlo con amor, paciencia y firmeza. Porque la buena noticia de Jesús no es solo una idea más, es la respuesta a las preguntas más profundas del corazón humano. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hay después de la muerte? Tal vez te preguntas, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo puedo compartir este mensaje si no sé cómo hacerlo? Si me siento inseguro o temeroso. Empieza por ser tú mismo. Habla desde tu experiencia, desde lo que has sentido y aprendido. No necesitas ser un orador perfecto ni tener todas las respuestas. La autenticidad toca corazones y abre puertas donde la perfección cierra caminos. Ora por aquellos a quienes quieres ayudar, por tus amigos, tu familia, por quienes quizá nunca han escuchado este mensaje. Invítalos a abrir su corazón, a ver este video, a escuchar estas palabras. Recuerda que no estás solo en este camino. Millones de personas en el mundo comparten el mismo deseo, vivir con propósito, amar sin condiciones, esperar con fe activa. Permite que esta comunidad te fortalezca, que te acompañe y te impulse a seguir creciendo día a día. Porque la vida en Jesús es un camino de transformación constante. No es un destino que se alcanza de una vez, sino un caminar diario hacia la plenitud para la que fuimos creados. Quiero que entiendas algo muy importante, el amor de Dios no conoce límites. No importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que creas estar, Él está ahí, con los brazos abiertos, listo para abrazarte, para restaurarte y para darte una nueva oportunidad. Y ahora, en este momento sagrado, te invito a unirte a esta oración profunda que brota del corazón, para pedir fuerza, guía y renovación. Señor Jesús, hoy nos presentamos ante ti con corazones abiertos y humildes, reconociendo que solo en ti encontramos la verdadera paz y la vida eterna. Te damos gracias porque tu amor es infinito, porque tu sacrificio en la cruz no fue en vano, y porque tu resurrección nos da la esperanza firme de un nuevo comienzo. Padre Celestial, en medio de nuestras dudas, miedos y cargas, te pedimos que enciendas en nosotros una luz que no se apague, una fe que no tiemble, y un amor que transforme todo a nuestro alrededor. Que tu Espíritu Santo nos guíe día a día, fortaleciendo nuestro caminar, renovando nuestras fuerzas cuando flaqueamos, y recordándonos que somos más que vencedores por medio de ti. Jesús, tú que prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, te pedimos que tu presencia inunde cada rincón de nuestra vida. Que podamos sentir tu abrazo en los momentos de soledad, tu consuelo en el dolor, y tu alegría en la esperanza que nunca muere. Hoy nos comprometemos a vivir con la mirada puesta en ti, a ser testigos fieles de tu amor y de tu verdad en un mundo que tanto lo necesita. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu gracia, y que seamos faros de luz para quienes caminan en la oscuridad. Te entregamos nuestros sueños, nuestras batallas y nuestras vidas enteras. Que tú seas el centro y la fuerza que nos sostiene, y que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor. Señor, fortalece nuestra esperanza en tu regreso glorioso, para que cada día vivamos con propósito y alegría, esperando ese momento glorioso en que estaremos contigo para siempre, en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el dolor será solo un recuerdo y la paz reinará eternamente. En tu nombre poderoso y santo, Jesús, confiamos y proclamamos esta verdad. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Rey, y nuestra esperanza segura. Amén. En este momento crucial, te invito a reconocer que cada día es una oportunidad nueva, un lienzo en blanco donde puedes plasmar la obra maravillosa que Dios quiere hacer a través de ti. No permitas que las voces del pasado ni las heridas invisibles condicionen tu presente ni definan tu futuro. Recuerda que la gracia de Jesús no es un favor pasajero, sino un poder constante que renueva y restaura, que levanta lo caído y sana lo quebrantado. Esa gracia está disponible para ti ahora mismo, sin importar tus errores o las circunstancias que enfrentas.
Imagina la libertad que se siente cuando decides soltar todo aquello que te ata, la culpa, el rencor, el miedo, la tristeza. Al hacerlo, abres espacio para que el Espíritu Santo llene tu vida con paz verdadera, esa que el mundo no puede ofrecer ni quitar. Sé valiente para dar ese paso de fe, porque aunque el camino pueda parecer incierto, no estás solo ni desamparado. La misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos vive dentro de ti, dándote poder para superar cada obstáculo y para caminar en victoria. Tu vida puede ser un faro de esperanza para otros, una luz que ilumine el camino para aquellos que aún caminan en la oscuridad. Al permitir que Dios trabaje en ti, te conviertes en un testimonio vivo de que la transformación es posible, de que el amor divino rompe cadenas y cambia destinos. Por eso, te animo a no quedarte en la comodidad de lo conocido, aunque a veces sea difícil y lleno de incertidumbre. Atrévete a salir con fe, a confiar en que el propósito que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que imaginas. No subestimes el impacto que puedes tener con tus acciones, tus palabras y tu testimonio. Cada acto de amor, cada gesto de perdón, cada momento de entrega sincera, siembra semillas que pueden florecer en la vida de otros de maneras que quizás nunca verás, pero que son parte del plan divino. Así que levántate con ánimo renovado, abre tus ojos y tu corazón a las maravillas que Dios puede hacer a través de ti. Camina con valentía sabiendo que su amor te sostiene, su gracia te acompaña y su poder te transforma. Esta es tu historia, un capítulo lleno de esperanza y propósito. No permitas que nada ni nadie te haga creer lo contrario. Y recuerda siempre, tu vida tiene un valor infinito ante los ojos de Dios, y Él está obrando en ti y a través de ti para llevar luz a un mundo que tanto lo necesita. Cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo comienzo, una invitación de Dios para que te levantes con determinación y esperanza. No importa cuántas veces hayas caído o cuántas puertas se hayan cerrado ante ti, lo que realmente importa es la valentía para seguir adelante, para confiar en que hay un propósito mayor esperándote. La vida cristiana no es un camino libre de dificultades, pero es un sendero lleno de compañía divina, de fuerza sobrenatural y de un amor que no se agota. En cada prueba, en cada lucha, Jesús está ahí, sosteniéndote, animándote y recordándote que la victoria es segura. En Isaías capítulo 40 versículo 31 se nos promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Estas palabras no son solo un verso para leer, son una realidad que puedes experimentar hoy mismo. La renovación de fuerzas no viene de nuestro propio esfuerzo, sino de la confianza en aquel que nunca falla. Permítete ser un reflejo de esa esperanza. Cuando otros te miren, que vean a alguien transformado, lleno de paz y de propósito, que sabe que cada día es una oportunidad para ser mejor, para amar más, para servir con humildad. No olvides que cada pequeño paso que das, cada decisión que tomas para seguir a Jesús, es un acto de fe que tiene repercusiones eternas. No estás solo en esta batalla, hay una comunidad invisible de creyentes que te acompaña, ora por ti y camina junto a ti en espíritu. En momentos de debilidad, recuerda lo que Jesús dijo en Juan capítulo 16 versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que esta verdad sea tu escudo y tu espada, tu refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Porque la victoria que Él ganó en la cruz es también tuya para tomarla y vivirla cada día. Entonces, ¿qué esperas para tomar ese paso decisivo? ¿Qué te detiene realmente? No hay cadenas que Él no pueda romper, ni heridas que no pueda sanar. El poder de Dios es más grande que cualquier circunstancia, y su amor es más profundo que cualquier herida. Hoy es el día para renacer, para dejar atrás la desesperanza y caminar en la luz de su gracia. Camina con la convicción de que cada día es un regalo y que tu vida tiene un propósito divino. Tu historia, la que estás escribiendo ahora mismo, tiene el poder de inspirar, de sanar y de transformar. No te conformes con menos. Que cada palabra que hayas escuchado hoy se convierta en semilla en tu corazón, y que esa semilla de frutos abundantes que bendigan tu vida y la de muchos más.